Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la presentación de la sesión número 4 del curso Elaboración y Presentación de Tesis de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el área de cursos libres en el ciclo 44. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta cuarta sesión. Antes de iniciar, vamos a hacer unos pequeños avisos. Las personas que tengan acceso a la plataforma, por favor, ingresen en esta semana. Hay una tarea que tienen que hacer que les va a llevar alrededor de más o menos una hora hacer esa tarea. Consiste en la búsqueda de cierta información que les va a servir para poder entender los demás pasos que vamos a ver en la reunión, en el curso. También existe una pequeña prueba que verdaderamente todo es sencillo, es un formalismo nada más. Son 5 preguntas de falso y verdadero. Todo está verdaderamente fácil para que ustedes lo puedan hacer. Recuerden que los cursos libres no tienen punteo. Al finalizar usted tiene que cumplir con el 85% de asistencia y tiene que cumplir con la participación en clase, que consiste con la elaboración de las tareas o los ejercicios que se dejan en la plataforma para las personas que están debidamente inscritas. Ahí se recuerda que aquí hay personas que no están inscritas, que consiguieron el link o que alguien les proporcionó el link, no hay ningún problema, pero estas personas no podrán optar al diploma. Entonces, ese es lo que les pido, por favor, de que puedan ingresar lo más pronto posible a la plataforma, porque la tarea sí está un poco más complicada en ese sentido. Entiendo que ustedes tienen tareas de otros cursos, de sus carreras, pero quisiera que le enfocaran un poco a esta tarea que tienen el día de hoy. También otro aviso que les quiero dar es que hay muchas personas que lamentablemente pues no hicieron tarea 1 ni tarea 2. Ya se les dio cerca de un mes para que pudieran hacer ese tipo de actividades. Ya no se va a habilitar esas tareas. Esas tareas ya cumplieron su formalismo. Ahí perdieron 15 puntos. Aquellas personas ahí se recuerdan que se gana con 61 puntos, que es por formalismo nada más. Pero sí deben de tener cierto punteo para poder optar al diploma. La prueba es libre. La prueba que está ahí más se tardan en ingresar, más se tardan en dar clic a la prueba que lo que se lleva. No lleva tiempo, no tiene tiempo. Va a estar habilitada la tarea como la prueba, va a estar habilitada toda la semana. O sea, hasta el lunes de la otra semana está habilitada esa prueba. Como les digo, todo es verdaderamente fácil, no hay ningún contratiempo para que ustedes la puedan hacer. No sé si hay alguna duda, algo que ustedes quieran plantear, algo que ustedes tengan ahí antes de iniciar propiamente con el contenido ya del curso. Voy a dar un momento para que alguien me pueda decir si tienen alguna duda, ya sea en el chat o por el micrófono. Cedo la palabra entonces a alguien que quiera hablar. Bueno, también quisiera pedirles un favor. No sé si hay alguien que ya haya descargado
la presentación en PDF que se encuentra en la plataforma, que me pudiera indicar por el chat que si ya la tiene, para que si hubiera algún inconveniente aquí en la transmisión, que me sirviera de respaldo para poder continuar con la clase. Entonces, diría que alguien me dijera si ya tiene descargado ese PDF que está en la plataforma, que es la que ustedes están viendo ahorita en la presentación, que nos va a servir para la clase del día de hoy. Solo que alguien me lo diga ahí, si lo tiene ya, para que me pueda apoyar si hubiera algún tipo de inconveniente en la transmisión. Pues. Entonces, que alguien me lo pudiera indicar, pues esperemos que no haya ningún contratiempo, pero solo es por prevención. Bueno, no hay ninguna duda, no hay ningún tipo de interrogante. Entonces vamos a iniciar propiamente con el contenido ya del curso. En las sesiones anteriores hemos hablado de lo que es la elección de su tesis. Ustedes en la primera sesión, ¿se recuerdan? La primera tarea era que ustedes me explicaran o que ustedes escribieran cuál era el tema de tesis que ustedes querían trabajar. El día de hoy vamos a empezar ya a ver los pasos de lo que es un anteproyecto o lo que es el famoso protocolo de tesis, dependiendo de la universidad o dependiendo de la facultad donde ustedes se encuentren, así le colocan ese nombre. Previamente, para ver lo que es el planteamiento del problema o lo que es el diseño de investigación, tenemos que tener en claro una definición. Tenemos que saber manejar lo que es, lo que consiste el asesor. Ese término ustedes lo han escuchado y lo van a escuchar cuando estén haciendo su proyecto de tesis. El asesor es, en términos generales, es la persona que es designada por la universidad o es designada por la facultad o es designada por la escuela para que pueda ayudar a la persona que está haciendo el trabajo de tesis, que lo pueda orientar a fiscalizar todo el proceso de investigación. En algunas universidades o en algunas escuelas, el asesor tiene que ser propiamente de la misma facultad del estudiante que está haciendo la tesis. O tiene que ser, por ejemplo, si es del área de la San Carlos, tiene que conocer bastante del tema, pero tiene que ser, por ejemplo, si usted es del área humanística, tiene que ser un asesor del área humanística, no puede ser de alguien del área de ciencias fácticas o de ingeniería o de arquitectura o de medicina. Igual en esas carreras, si usted es de medicina, su asesor tiene que ser un doctor o tiene que ser un especialista del campo, pues no puede ser un abogado, no puede ser un arquitecto, porque no desconocen propiamente los lineamientos de la facultad en primer lugar y desconocen también términos o ciertos conceptos que se van a manejar en la tesis que usted está haciendo. El asesor de la tesis tiene que tener esos conocimientos propios del área en el cual el estudiante está haciendo la investigación. Y lo más importante, debe de conocer también los procesos y las estrategias de investigación de la facultad o de la escuela. Esto significa que debe de conocer todo lo que son los reglamentos y las normas al interior de la facultad o al interior de lo que es la escuela. Saber qué pasos debe de seguir el estudiante para poder orientarlo. Se supone que él conoce esas normas y conoce esos procedimientos porque él ya se graduó y él ya hizo todos esos procedimientos burocráticos que se llevan en su facultad o en su escuela. También este asesor debe ser una persona imparcial. Es una persona que va a ayudar al estudiante para que su trabajo llegue a un resultado final o a un resultado que beneficie al propio estudiante. También el asesor tiene la característica de que debe ser una persona a la cual el estudiante le tenga suma confianza, pero esta confianza no significa que se pueda aprovechar del asesor o el asesor se pueda aprovechar del estudiante. En la primera clase dimos una pequeña referencia de lo que hay dos tipos de asesores. Está aquel asesor que puede ser un amigo, un conocido, un compañero de ustedes que estudió en la carrera que ustedes están haciendo, que él ya se graduó y que usted le dice, mira, hazme favor, hazme asesor o apóyame en hacer la tesis.
y ese tipo de asesor le podrá decir, mire, con mucho gusto, no hay ningún problema, a mí tráeme todos los pasos que tengo que indicar, traerlos todos juntos, o yo aquí te doy la firma. Pero recuerde que una firma es muy delicada. O también está el asesor, que es aquel que usted dice, este me va a complicar la vida, pero le voy a aprender. Supuestamente usted con el asesor aprende ciertas estrategias, ciertas tácticas que le van al desarrollo de su proyecto y al desarrollo de su tesis. ¿Cuáles son los requisitos que el asesor debe de cumplir para el estudiante? Primero, supervisar. Se supone que si fue nombrado por usted y fue nombrado por la facultad o la escuela, él debe de supervisar que todo se haga con la debida ética y con la debida responsabilidad por parte del estudiante. En algunas universidades, el asesor, algunas personas lo confunden con la persona que les da, por ejemplo, el curso de propedéutica. En algunas universidades, ese curso se da en 2 semestres. En el primer semestre se elabora lo que es el anteproyecto, que es lo que nosotros vamos a ver en 2 semanas, o 3 semanas, lo que nos va a llevar a hacer un anteproyecto, y en esas universidades se lleva alrededor de 6 meses. Y en el segundo semestre se hace lo que es el famoso trabajo de campo. Entonces, en algunas universidades, ese asesor es el catedrático del curso, pero sucede que cuando llegan al curso, hay estudiantes de distintas carreras, y él se enfoca únicamente en aspectos de estilo, en aspectos de, como dijimos en un inicio, de ortografía, en aspectos de márgenes. Esa no es la función del asesor. Vamos a ver cuáles son los pasos que debe de cumplir el asesor. Luego también tenemos lo más importante, la segunda característica. El asesor debe leer, dice bien, debe de leer el trabajo que el estudiante le está presentando. Hay asesores que le dan cierto tiempo. Mira, yo quiero en 15 días que me entregues el planteamiento del problema. Quiero en 15 días que me hagas la hipótesis. Quiero en 15 días que me hagas los métodos y técnicas. O hay asesores que le dicen, mira, hasta cuando tengas todo me lo entregas. Yo aquí lo voy a revisar. Si usted escogió al asesor, usted debe de tener esa característica de que él debe tener por lo menos tiempo para leer su trabajo, unos 15, 20 o 25 minutos. Entendemos que él tiene otras responsabilidades, entendemos que él tiene otro tipo de trabajos. Hay algunos asesores que lo que hacen es esto: mándame a mí todo por correo o mándame a mí todo por WhatsApp, yo ahí lo voy a leer. Se supone que usted tiene que reunirse cara a cara con dicha persona para que él le vaya explicando todos los pasos que se deben de seguir. También el asesor debe ser de mente abierta. ¿Qué significa esto? Lo que hemos dicho siempre. Usted es el experto del área, usted conoce la situación del tema que usted está investigando, y lo que vamos a ver el día de hoy, usted conoce el problema que quiere investigar. Entonces, ¿qué sucede? Que el asesor en algún momento debe de aceptar la propuesta que usted le está haciendo, la propuesta que usted va a hacer en su trabajo de investigación o en su tesis. Él le va a orientar, no le va a ordenar cómo hacer las cosas. Él es un orientador que le guía en el camino. Entonces, algunos asesores lamentablemente tergiversan esa función y imponen ciertos parámetros que él cree o él dice que se deben de hacer. Pero usted, como futuro profesional, debe de saber defender con argumentación científica y válida lo que usted quiere plantearle a él. También el asesor debe ser una persona que cuando le vaya a hacer sugerencias o críticas a su trabajo, sea de una forma constructiva, que sea aquel asesor que lo motive, que sea aquel asesor que le indique a usted cómo se deben de hacer las cosas, paso por paso. Y lo más importante en usted, tanto él como usted deben de tener paciencia en las reuniones, porque él ya tiene más experiencia en hacer la tesis. Usted está en esa fase. Él tiene experiencia en hacer trabajos de investigación. Entonces, usted debe tener paciencia en lo que él está indicando. Está como una persona que le está recomendando cómo hacer las actividades, pero no le está imponiendo. Volvemos a esta palabra clave, no le debe de imponer. En algunas facultades sí sucede eso, que a veces el asesor se enfoca, como dijimos en un inicio, aspectos de márgenes, aspectos de ortografía, aspectos de interlineado, y a veces
no leen los trabajos o no lee lo que usted está escribiendo y se enfocan solo en eso. Y ahí se pierde mucho tiempo, o se pierde muchos aspectos en ese sentido. Usted debe de explicarle, mire, está bien, yo voy a hacer esos cambios que usted me sugiere, pero por favor, céntrese en leer mi trabajo. Usted no está discutiendo con él, usted está debatiendo, que eso es lo que usted tiene que tener muy claro. También el asesor debe ser una persona que pueda aceptar ideas. ¿Qué significa esto? Que como usted le va a proponer en su tesis una nueva teoría, una nueva ley, una nueva hipótesis, él sí lo puede orientar, pero también él debe aceptar esa propuesta. Esa es la palabra clave, que él le acepte. Él lo orienta, él lo guía, pero también tiene que tener esa característica de aceptar lo que usted le está planteando. También, una característica que es muy importante, el asesor debe de conocer también del tema que usted está trabajando. Por eso es que en algunas facultades el asesor tiene que ser propiamente de la facultad o de la escuela. No ser especialista en el tema, porque el especialista en el tema es usted, pero él debe por lo menos conocer un 50-60% del tema. Debe estar familiarizado con el tema. Ese es el gran problema que sucede en otras universidades, que la persona que cumple esa función de asesor es de distinta carrera y no sabe lo que el estudiante quiere hacer. Y a veces se pierde tiempo en estar explicándole lo que usted quiere hacer que en la verdadera función del asesor. Ahora, ¿qué es lo que pide el asesor del estudiante? Primero, ética. Lo que hemos siempre dicho. Usted puede consultar todo tipo de material, libros, revistas, páginas de internet, bibliografía hemerográfica, bibliografía, todo lo que usted encuentre, pero debe de usted plantearlo con sus palabras. En la sesión número 7 vamos a ver precisamente lo que se conoce como piratería intelectual. Muchas personas caen en ese gran error, caen en esa gran característica de robar ideas de otras personas sin sin citar la fuente de información. El estudiante también debe tener una característica, debe estar entregando en tiempo todas las actividades que el asesor le pide, los famosos borradores. Hay asesores que le piden los trabajos impresos, hay asesores que le piden los trabajos en USB o que se los manden por correo o que se los manden en WhatsApp, dependiendo del medio que él quiera utilizar. Como dijimos en un inicio, él va a leer ese trabajo, él va a entender el trabajo. Hay asesores que todavía piden los trabajos a máquina de escribir o piden los trabajos a mano, porque tratan de que usted realmente ponga todas las ideas que usted maneje, todo el conocimiento que usted posee con el trabajo de su tesis. También el asesor pide del estudiante que se reúnan regularmente. Ahí depende del tiempo del asesor, no el tiempo de usted, porque recuerde que usted tiene tiempo para estar haciendo su tesis, pero tiene que adaptarse al tiempo para la reunión con él. Hay asesores que piden que se reúnan con usted 1 hora, 2 horas, en cierto lugar, en la misma facultad, en el mismo cubículo del edificio de donde él trabaja, o van a su oficina, o van a McDonald's, o van a un lugar a reunirse. Pero usted debe tener ese tiempo que él está proporcionando propiamente. O sea, esas reuniones pueden ser de media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, medio día, depende de él, pues propiamente. Él es el que va a determinar el tiempo. No es el que sí, mire, yo me puedo reunir con usted, asesor, pero solo tengo 10 minutos para reunirme con usted. No, usted tiene que manejar esa característica del tiempo de él, pues, propiamente. Hay asesores que les piden sus trabajos, como dijimos de un inicio, quieren todo de una vez terminado. Mira, a mí me traes todo el anteproyecto de una vez terminado, desde la A a la Z. Yo ahí lo voy a revisar. O hay aquellos que van paso por paso. Usted sabrá cómo es su asesor, usted lo conoce, usted sabe qué características tiene él o ella propiamente en ese sentido. Entonces, eso es lo que el asesor, la función que cumple en las distintas facultades o en las distintas universidades. Ya partiendo de que usted ya tiene elegido el tema y que usted ya tiene elegido lo que es su asesor, entonces pasamos a lo que es el famoso plan, el diseño de investigación
o lo que se conoce como el planteamiento del problema, que ustedes se lo están viendo ahorita en la presentación. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de hacer nuestro trabajo de investigación es encontrar un problema a investigar. Ese problema es propiamente la esencia o el objeto de estudio de nuestro trabajo o de nuestra tesis. Ese planteamiento del problema se debe de hacer en forma de pregunta. ¿De dónde vamos a obtener nosotros ese tipo de información? Por lo que hemos dicho siempre. Usted ha recopilado material, ha recopilado libros, tesis, revistas, entrevistas, todo tipo de material, y usted las tiene ordenadas en forma sistemática. Tiene sus fichas bibliográficas, que ese es otro tema que vamos a ver más adelante en otra sesión, cómo elaborar esas fichas bibliográficas. Entonces usted conoce del tema, y usted con la lectura que ha tenido de todo el material va a encontrar un problema que no ha sido abordado por otras personas o por otros investigadores. Ese problema puede ser de carácter social, político, económico, puede ser de carácter psicológico, dependiendo del enfoque que usted le quiera dar a su investigación. Si usted es de medicina o usted está estudiando odontología, usted sabrá qué tipo de problema quiere investigar. Si usted es de arquitectura, lo mismo. Usted va a encontrar la esencia de su trabajo, la esencia de su investigación. Etimológicamente, la palabra problema proviene del latín o proviene del griego prom, que significa obstáculo. Es donde algunas personas empiezan a tener ese dilema cuando empiezan a hacer su trabajo. Es que dicen, es que no sé qué investigar, es que no sé qué es lo que voy a hacer, no encuentro ese problema de investigación. Volvemos a lo mismo, usted es el especialista, usted sabe qué es lo que ha sido abordado por otras personas o por otros investigadores, y usted va a encontrar esa esencia, ese objeto de estudio. El problema tiene que tener ciertas características. El problema debe de buscarse mediante una explicación. ¿Qué significa esto? Que usted en algún momento, cuando está haciendo su trabajo de investigación, debe de redactar ese problema en forma de pregunta. Esa pregunta debe tener ciertas características, donde usted va a abordar los objetivos de su investigación y va a abordar la famosa justificación del problema. O sea, eso lo vamos a ver ahorita en la sesión, qué es cada uno de esos pasos. Pero el problema consiste en eso propiamente, en plantear una pregunta que me permita poder encontrar ese objeto de estudio para que mi trabajo sea más fácil y sea más sencillo. ¿Qué características lleva el planteamiento del problema? Número 1, se debe de enumerar o se debe de enunciar en forma de pregunta. Es lo esencial. Cada vez que usted haga un planteamiento, tiene que hacer una pregunta que usted sepa que no ha sido investigado. Dice bien esa frase, que no haya sido investigado. Porque si ya fue investigado, ya no es una pregunta. Ahí ya se vuelve una comprobación de otro trabajo. Y usted lo que quiere encontrar es algo novedoso. Usted quiere encontrar algo que a usted le permita poder determinar o encontrar esa característica de su trabajo. Entonces, eso es lo que es en el planteamiento del problema. Su redacción debe de emplearse en forma gramatical. Dice bien, utilicen la primera persona del plural, o sea, la palabra nosotros. Ese es un gran error que cometen muchos estudiantes cuando empiezan a hacer su tesis. Ellos dicen, solo yo estoy haciendo mi tesis. No, usted está utilizando un grupo de personas con sus trabajos que ellos han hecho o con las entrevistas que usted está haciendo que le van a permitir terminar ese proyecto o terminar esa tesis. Entonces, por eso tiene que utilizar la primera persona del plural, o sea, nosotros. Nosotros consideramos que una investigación del tipo hemerográfico que planteamos hacer es por esto y esto y esto. O sea, utilice siempre esa primera persona. No utilice la primera del singular, o sea, el yo. No, eso ahí ya está cometiendo un gran error. También, otra característica que debe llevar el planteamiento del problema es que usted debe de seleccionar teorías actuales con teorías desfasadas en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Es ahí donde algunos asesores, como le hemos dicho en varias reuniones,
es donde algunos asesores le dicen, quiero información de solo de 5 años para acá, son las famosas teorías actuales. Pero como le hemos dicho, usted puede utilizar material de hace 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, o de principios del siglo, lo que usted quiera. Eso no pierde vigencia. Usted va a adecuar esas teorías actuales con las teorías de los clásicos, por decirlo de alguna manera. También usted debe de manejar algo en el planteamiento, los recursos que usted dispone. Y eso lo vamos a ver más adelante. Usted debe de aterrizar en algo. Debe de ir de lo general a lo particular. Debe de saber vincular lo teórico con lo práctico, que a veces el gran problema que se tiene cuando se hace una investigación. Hay personas que sus trabajos son eminentemente teóricos. Entonces, a la hora de plantear el problema, no saben cómo formular esa idea. Es lo que lo dijimos en la primera reunión del curso. La universidad nos da la teoría, pero no nos prepara en la práctica. Y es lo que usted debe de hacer antes de empezar su anteproyecto o antes de empezar a hacer el planteamiento del problema, debe hacer las famosas pruebas pilotos. Debe de reunirse con personas que lo orienten, personas que lo guíen, porque hemos siempre dicho, personas que la puedan motivar a usted a continuar, que le puedan sugerir, que le puedan recomendar ciertas características del tema. Entonces, en el planteamiento del problema, cuando usted ha reunido todas esas características, va a seguir con una fase que se conoce como antecedentes del tema. No lo van a confundir con antecedentes del problema. Son antecedentes del tema. ¿Qué significa esto? Que usted, como ya tiene recopilada toda la información, tiene todo recopilado, todos los libros, todas las tesis, todas las revistas, todas las páginas de internet que usted ha buscado, ahí eso le va a servir como antecedente para poder determinar y delimitarse en el problema, porque usted sabrá qué es lo que otras personas han hecho o no han hecho en la investigación. Al redactar usted la pregunta, no debe de caer en ambigüedades. ¿Qué significa esto? Que usted debe de utilizar las famosas preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y quiénes? Es lo que es la primera palabra que usted debe utilizar en su planteamiento del problema. ¿Cuál es la probabilidad de que Guatemala asista a un mundial de fútbol, por ejemplo? Eso es lo que usted va a investigar. Estoy dejándolo ahorita en términos generales. Más adelante tenemos que especificar qué tipo de mundial de fútbol, si es fútbol sala, fútbol playa, fútbol 11, fútbol 7. Eso lo vamos a ver más adelante. También debe de relacionar el tipo de información que usted tiene. Todo el material que usted ha recopilado lo debe de recapitular o lo debe de juntar en una propia teoría de usted, en una teoría que usted va a comprobar. Y eso lo vamos a ver en otra reunión que se conoce como la famosa hipótesis. También en el problema se debe de tener ciertas características. Y una de las características que tienen son los famosos objetivos. Usted sabe que los objetivos se clasifican en objetivos generales y objetivos específicos. Eso los vamos a ver ahorita así a grosso modo. Pero lo que usted tiene que plantear en los objetivos es que con el problema le permitan encontrar una solución al problema que usted está planteando. Como usted, hagamos una analogía, una especie como de balanza. Usted tiene 50% del problema, pero también tiene que tener el 50% de la solución, porque usted sabe, vuelvo a repetir, usted es el especialista del tema, usted sabe cuál es la posible, dice bien la palabra clave, la posible solución a ese problema que usted está planteando. Esa es una característica que usted debe de tener. Entonces, en los objetivos generales, usted debe de plantear qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer, pero manejando siempre una característica, que la primera palabra que usted va a manejar es específicamente en verbo, utilizando el participio del gerundio, o sea, delimitar, estudiar, plantear, debe de alguna forma de tener ciertas características que a usted le permita poder encontrar esa solución a ese problema. Cuando usted ya tiene ese objetivo general, le va a permitir poder encontrar otra fase, que es la famosa delimitación del problema. En la delimitación del problema, usted va a encontrar ese espacio físico y geográfico. Dice bien,
Todavía no estoy hablando de objetivos específicos, eso es más adelante. Estoy todavía en los objetivos generales. En la delimitación del problema, a usted le va a permitir encontrar ese espacio físico y geográfico para hacer más sencilla la investigación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando algunos me hicieron su propuesta de tesis, se quedaban en términos muy amplios. Yo les ponía en la retroalimentación, hay que delimitarse más. Les ponía una analogía. Por ejemplo, muchas personas dicen la influencia de la economía en Guatemala. Así dejan el tema. Pero, por ejemplo, ustedes saben que el término Guatemala se utiliza de tres formas. Está República de Guatemala, está como Departamento Guatemala y está como Municipio Guatemala. Usted debe delimitarse a un espacio físico, a un espacio geográfico, lo más sencillo, ir de lo general a lo particular. También debe de delimitarse en el tiempo. Es aquí donde otras personas o muchas personas cometen un gran error. Al delimitarse en el tiempo, ellos consideran o ellos ponen el tiempo que les va a llevar a hacer el trabajo de campo. Y ese es un gran error. Como hemos dicho en reuniones anteriores, una tesis lleva alrededor de 1 año o 2 años a hacerla. Pero es que muchas personas empiezan en el 9º o 10º semestre a hacer su tesis y han buscado toda la información, han buscado el problema, pero ahora hay que delimitarse en cierto tiempo, en ciertos años, que era también lo que le planteaba a algunas personas en la retroalimentación. Algunos ponían, quiero investigar el tema de Muna que está ahorita, la repercusión del COVID en la economía guatemalteca. Y yo les decía, ¿qué tiempo? Y ellos me decían, quiero investigarlo de junio del 2020 a septiembre del 2020. Ya propiamente, ya su tesis o su trabajo ya pasó en el tiempo. Usted debe de ampliar ese tiempo, usted debe de tener ciertas características de por lo menos 1 año o 2 años. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en los objetivos específicos. También la delimitación debe de delimitarse a un significado de sus conceptos. Cuando a usted le pregunten ciertas palabras claves en su tesis, usted los debe tener en la punta de la lengua. Usted debe de explicarle al asesor, debe de explicarle a cualquier otra persona con la cual usted se reúna ciertos conceptos que usted debe de manejar para que la persona entienda lo que usted quiere manejar. Esos conceptos me van a servir más adelante en lo que conocemos como marco conceptual o marco teórico. Debo de recopilar esa información, pero debo de tener en la punta de la lengua la explicación clara y concisa de cada uno de esos conceptos. También debo de tener claro en algo. Cuando vaya a hacer mi delimitación del problema, debo de también tener un objeto de estudio. ¿Qué significa esto? Es lo que en algunas universidades, por ejemplo en la Mariano o en la Galileo, se conoce como la especificidad del problema. En la Universidad de San Carlos también se conoce como el estilo de arte. O sea, debo de manejar cierto campo de estudio. Por ejemplo, estoy estudiando medicina, debo de limitarme a medicina de niños. Y dentro de la medicina de niños me debo de limitar a edades de 7 a 8 años. Algunas personas, cuando utilizan ciertos términos, esos términos se vuelven ambiguos. Por ejemplo, el famoso término jóvenes. Recuerden que jóvenes jurídicamente abarca de la edad de 14 a 18 años. En aspectos psicológicos, algunos dirán está entre 12 a 15 años. En aspectos económicos, algunos podrán decir que está de 17 a 21 años. En algunas latitudes, en algunos países, el término jóvenes abarca desde lo que son los 10 a los 21 años. Aquí en Guatemala, recuerde que usted cuando ya cumple 18 años, ya es un adulto. Entonces, hay que tener muy claro en esa palabra jóvenes, que es lo que siempre muchas personas tienen ese gran problema a la hora de delimitarse. Como también puede ser un joven de 40 años, puede ser un joven de 50 años, un joven de 80 años, en ese sentido. Entonces, hay que tener muy claro ese tipo de definiciones que estamos manejando, para que cuando lo hagamos, podamos explicar bien nuestro término. Y tenemos un quinto paso en la delimitación del problema, que es los recursos disponibles. Lo dijimos en una de las sesiones, una tesis no es barata. Una tesis nos puede salir alrededor de unos 4.000, 5.000 quetzales, poniéndolo así un término. Hay personas que pueden hacer una tesis en 10.000, pero eso ya depende de la facilidad económica que usted tenga, pues depende de qué tipo de trabajo usted vaya a hacer, pues en ese sentido. Entonces, debe de manejar muy bien ese aspecto de tener recursos.
acceso a computadora, acceso a internet, acceso a transporte, acceso a hojas, acceso a todo el recurso físico, el recurso humano o el recurso material que usted vaya a utilizar o le van a servir en la elaboración de su trabajo o en la elaboración de su tesis. Entonces, debe de tener bien claro ese tipo de material que usted va a manejar. Luego de lo que tenemos, ya nos vamos, ya hemos delimitado, ya tenemos nuestra pregunta, ya hemos delimitado nuestro problema, pasamos entonces a los objetivos específicos. Recuerda que arriba teníamos los objetivos generales, qué es lo que nosotros pretendemos hacer, qué es lo que vamos a hacer con nuestro trabajo. En los objetivos específicos, lo que usted debe de aterrizar o lo que usted debe plantear es propiamente qué es lo que usted quiere hacer y cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, a quiénes va a estudiar y por qué los va a estudiar. Todos los pasos que vimos anteriormente cuando hicimos el planteamiento del problema. Los objetivos específicos apuntan hacia una parte del problema y eso es propiamente en la pregunta. Cuando usted vaya a redactar su objetivo específico, debe de indicar cómo va a alcanzar esa solución al problema. Y volvemos a lo que dijimos en un inicio. Siempre debe de redactarlo con la primera palabra que es un verbo, en presente participio, para que le pueda ser más fácil hacer ese tipo de descripción o ese tipo de trabajo de investigación. Esos objetivos que usted va a manejar también deben de tener cierta característica. Que cuando usted los vaya a presentar, usted debe de redactarlos lo más claro posible, debe de redactarlos también en una forma que usted le permita poder encontrar ciertas características, que son las que vamos a ver en este momento. Las características que deben llevar los objetivos específicos son las siguientes. Número uno, tener una característica de factibilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué tanto puedo yo modificar mi trabajo de investigación? Porque debo de ser flexible. Los objetivos son precisamente un camino, una guía que me van a orientar a hacer mi trabajo, pero no son estrictos, no son rígidos, sino que sencillamente son una pequeña guía que me van a orientar a hacer mi trabajo. La otra característica que deben tener los objetivos específicos es que deben de tener una vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué aporte voy a hacer yo a la sociedad con mi trabajo de investigación? Ese aporte es lo que en algunas universidades, por ejemplo en la Mariano, se conoce como el aporte pedagógico o la trascendencia de mi trabajo. En los objetivos específicos debo de explicar yo o debo de indicar qué solución voy a encontrar al problema y por qué quiero encontrar esa solución. ¿Cuál es la esencia de mi trabajo de tesis o de mi trabajo de investigación? Tengo un tercer elemento que se conoce como la trascendencia. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes se verán afectados con mi trabajo de investigación o con mi trabajo de tesis? O lo más importante, ¿qué repercusiones tendrá para la sociedad hacer ese tipo de trabajo de tesis? Ese es el objetivo de toda tesis, dejar algún tipo de material, algún tipo de énfasis, algún tipo de documento para que generaciones posteriores puedan continuar en donde yo me quedé. Lamentablemente el proceso está solo en teoría, lo hemos dicho varias veces, su tesis y mucho la van a leer unas 5 o 6 personas, pero en teoría la esencia de la tesis es eso, encontrar la solución al problema y que usted deje un aporte, deje una contribución a la sociedad. Entonces, eso es lo que plantea en ese sentido la trascendencia cuando yo redacto mis objetivos específicos. Lo más importante, debo de referirme a través de una magnitud. ¿Qué es esto? Debo de referir la cuantificación del problema. ¿Qué significa esto? Que yo debo de dejar probablemente un problema para que otra persona pueda continuar posteriormente a la presentación de mi trabajo. Ese es el gran error que cometen muchas personas cuando hacen sus tesis. Encuentran el problema, solucionan el problema, pero ahí lo dejan. Entonces, esa magnitud o esa presentación o continuación que usted pueda dejar para otras personas, usted lo va a plantear en las famosas recomendaciones que va a dejar a la hora de cuando usted haga su informe final. Usted va a recomendar qué se debe de hacer, cómo se debe de hacer.
y esa recomendación me van a salir propiamente de esos objetivos específicos. Entonces, esa es una característica que tienen estos objetivos. Ya que tengo mis objetivos específicos, paso a lo que se conoce como la justificación de la investigación. La justificación de la investigación es saber vender mi tema, saber vender mi problema, saber ofrecer mi tesis, para que las personas que lean, en este caso el asesor y más adelante otra persona que vamos a ver en otra reunión que se conoce como revisor, entiendan mi trabajo y pueda de alguna forma yo tener ese beneficio y esa ventaja de poder presentarlo. En simples palabras, en la justificación usted va a vender su propuesta, usted va a indicar cuáles fueron los motivos, las razones, las circunstancias, qué plantea usted hacer, cómo lo va a hacer. Todo eso ya lo ha hecho usted propiamente en el planteamiento del problema, ya lo han hecho en los objetivos generales, lo han hecho en los objetivos específicos y en la delimitación. También en la justificación usted debe tener claro algo. Esta parte está destinada a convencer a terceras personas sobre la importancia de invertir en su investigación. Eso lo dijimos en una de las primeras sesiones. Usted cuando se gradúe, o usted ya salga de ingeniero, de arquitecto, de abogado, de psicólogo, de la carrera que usted está estudiando, usted ya se vuelve un asesor o se vuelve un especialista en esa temática. Y las personas lo van a estar consultando a usted sobre el tema de tesis. Es cierto. Por ejemplo, hay muchas personas que hicieron su trabajo de tesis y ya no vuelven a ver ese tema nunca más en su vida, porque se ponen a trabajar en otros campos, caen en una categoría como de su empleo académico, por decirlo de alguna manera. Pero usted en la justificación debe de convencer a esas personas que van a leer su trabajo, que van a leer la parte que usted está recomendando que se debe de continuar para que otros continúen, van a redundancia, con lo que usted dejó. O sea, siempre se deja algo. Nunca se encuentra la solución al problema. Usted deja un punto de partida. También en la justificación, usted debe de resaltar las razones por lo cual es importante hacer la investigación. O sea, ¿qué significa esto? Que usted debe ser una persona novedosa, una persona que cree algún tipo de aporte y beneficio a la sociedad, como dijimos anteriormente, y algún beneficio a la propia universidad, algún beneficio a la propia facultad o a la escuela. Porque usted en algún momento, si usted quiere o a usted le interesa, podría ser en algún momento el director de la escuela o el director o el rector o el decano de su facultad. Y usted ya va conociendo ciertas características de su facultad, ciertas características de su escuela. Por eso volvemos a decir, aquí el asesor lo va a orientar mucho, porque él ya sabe todo ese procedimiento. Y usted está siendo ahora el punto de enlace entre lo que el asesor conoce, lo que usted sabe como estudiante, para que cuando usted sea profesional encuentre una alternativa a tantos problemas que se encuentran, por ejemplo, en su facultad o en su escuela. También en la justificación usted va a explicar todas las teorías que usted va a manejar, todas las teorías que usted ha encontrado. También debe de explicar si va a hacer algún tipo de trabajo cualitativo o algún tipo de trabajo cuantitativo, o si su trabajo solo va a ser eminentemente teórico. En muchas universidades, ahora cuando usted presenta su trabajo, sencillamente le dicen desde un inicio, miren, no va a poder hacer trabajo de campo por la situación en que nos encontramos, por la situación de la pandemia en que estamos. Entonces su trabajo va a ser eminentemente teórico. Ya le están dando esa parte de partida. Pero usted puede de alguna forma decir, miren, si yo sí necesito hacer algún tipo de trabajo de campo por esto y esto y esto y esto. Y la forma que yo voy a utilizar para hacer mi trabajo de campo puede ser a través de un formulario, a través de algún tipo de cuestionario. Eso nos va a servir más adelante, en el cual usted va a explicar las estrategias o las técnicas que va a utilizar en su investigación. Luego también tiene que tener claro que en la justificación usted va a obtener un aspecto muy importante. ¿Cuál va a ser la relevancia que va a tener en el aspecto de su tema o de su problema? O sea, usted va a explicar con sus propias palabras cuál es la razón por qué escogió ese tema, la razón por la cual escogió dicho problema. Que ustedes lo fueron haciendo cuando hicieron la primera parte de la segunda tarea, por decirlo de alguna manera. Cuando yo les explicaba, ahora explíqueme por qué el tema. Y usted ya va definido, ya va con ciertas características de lo que usted quiere hacer. Y también debe tener lo más importante, lo que siempre se recalca en cualquier tesis, una implicación práctica, lo que hemos dicho.
La universidad nos prepara teóricamente, no prácticamente. Entonces, usted a través de su trabajo de campo debe dejar ese tipo de aporte para que las futuras generaciones, las futuras personas que vienen detrás de usted, les sea más fácil hacer algún tipo de investigación. Voy a utilizar una analogía. Yo me gradué en el año 2000. En aquellos tiempos, pues sí había internet, pues en ese sentido. Pero el acceso a la computadora era algo novedoso, todavía en ese sentido. Muchos, tanto asesores como estudiantes, la computadora todavía no la mirábamos como un instrumento o como algo indispensable. Ahora usted ya utiliza la computadora y lo ve como un machete de trabajo, por decirlo de alguna manera. En los años 60 todo era máquina de escribir o todo era a mano, por decirlo de alguna manera. Usted debe de adaptarse a esos cambios. ¿Qué sabemos si usted dentro de 5 o 6 años que usted vaya a hacer otro tipo de trabajo, cuando vaya a hacer su tesis de maestría, por ejemplo, el tipo de trabajo, como lo vimos en la sesión anterior, la tesis sea ahora en forma digital o la tesis sea en forma virtual, por decirlo de alguna manera, o en algunas universidades ya están manejando la tesis práctica. ¿Qué significa esto? El famoso EPS, en algún sentido, que a usted le ponen a que practique todos los conocimientos que usted ha adquirido a lo largo de su carrera y adecuarlos a cierto lugar, a cierto momento. Otra característica que se debe tener también en la justificación es ese valor teórico que usted va a dejar. Usted va a dejar una nueva teoría, usted va a dejar un nuevo método, una nueva metodología de trabajo. Usted en algún momento va a ser parte también de eso que se conoce como asesor. Usted va a tener cierta experiencia en la presentación de los trabajos. Entonces, eso es lo que usted debe de plantear en la justificación. Y por último, en la justificación, como dijimos, debe de tener algo, la conveniencia. La conveniencia significa que a través de la exposición teórica que yo voy a hacer de mi trabajo, la exposición teórica o la argumentación que yo voy a tener a la hora de defender mi punto de vista, lo que dijimos en un inicio, el asesor le va a guiar, pero el asesor no lo va a ordenar cómo hacer los trabajos. Usted va a saber defender con argumentación científica y teórica qué es lo que usted quiere plantear. En muchas situaciones o en muchos casos se da que a veces ni el asesor ni el estudiante saben lo que quieren hacer, solo hacen un trabajo por hacerlo. Hay muchas personas que dicen la tesis se debe de quitar porque la tesis solo es un dolor de cabeza. No, la tesis es cierto, no es fácil, pero la tesis me va a permitir volverme especialista, volverme asesor en una problemática. Y como dijimos en las primeras reuniones, ahí tengo ya mi campo de acción, mi campo de trabajo, en el cual usted se va a identificar con cierta situación. Usted no es aquel ingeniero, aquel arquitecto, aquel abogado y psicólogo, aquel politicólogo enciclopedista. Los enciclopedistas estaban en la Edad Media, que sabían de todo tema, pues sabían de cualquier situación. Vamos a poner una analogía. Leonardo da Vinci sabía de arquitectura, sabía de ingeniería, sabía de sociología, sabía de teología. Ahora ya no. Usted debe de delimitarse a cierto campo, a cierta conveniencia que le permita poder hacer su trabajo lo más sencillo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, recapitulando. En la primera fase del diseño de investigación es lo que se conoce como el planteamiento del problema. ¿Qué lleva a eso? Los objetivos, la delimitación y la justificación junto con los antecedentes del tema. Por favor, no lo confundan con antecedentes del problema, que eso va en el marco conceptual, eso es más adelante, eso lo vamos a ver cuando veamos el marco teórico. Son antecedentes del tema. Son las 4 partes que lleva un planteamiento del problema. Algunas personas, por ejemplo, en otra sección planteaban, ¿es obligatorio hacer todos estos pasos? Depende del tema, depende del problema que usted quiere investigar. Por regla general, sí lleva un planteamiento del problema, una pregunta. Eso sí es de cajón, como decimos así, es como una regla general. Y lleva objetivos, eso sí lo tiene que manejar. La delimitación y la justificación dependerá de su asesor si él se los está pidiendo o se los plantea como necesidad para hacer su trabajo. Pero recuérdense, usted debe de seguir las normas o los estatutos que le plantea la escuela o la facultad. Si la escuela y le piden que tiene que llevar esos pasos, usted los tiene que hacer, así de sencillo. Pero si usted o su tema considera que no es necesario alguno de esos pasos, los puede obviar, pero tiene que saber argumentar o tiene que saber tener esa característica de poder defender su punto de vista. Porque aquí tienen una palabra clave.
cuando usted se reúne con la primera reunión que tiene usted con su asesor, allá está defendiendo su tesis. Allá comenzó su examen público, por decirlo de alguna manera. Todos vemos el examen público en el cual usted se reúne con sus familiares, se reúne con todas las personas de la terna o el quinteto que forman para el examen público. Pero no, eso comienza desde la primera reunión, comienza desde que usted se reúne con el encargado de metodología. Recuerden, cuando hicieron la segunda tarea, van a ir a presentar el punto de tesis y ahí les van a empezar a preguntar por qué eso, por qué lo otro, por qué aquello, y las reglas que se manejan o los consejos que se le dan a las personas. Hay una pregunta que siempre les hacen a cualquier persona que va con el encargado de metodología. Les van a decir, ¿cuánto sabe usted del tema? Y usted debe decir un 90-95% del tema, porque conozco de esa problemática. Porque hay algunas personas que dicen, yo solo conozco el 50%, yo solo conozco el 40% de lo que quiero investigar. Y le van a empezar a poner peros de ese 60% que usted no conoce. Y le va a empezar a decir al encargado de metodología, pero mire por qué no lo hace de otra manera, pero mire por qué no lo hace de otra forma. O el mismo asesor. Usted tiene que argumentar, tiene que saber defender lo que usted tiene. Crea en su tesis, crea en lo que usted está haciendo. Sepa venderse, como decimos en alguna manera. Los que están estudiando mercadotecnia, por ejemplo, en la Universidad de Landívar o en la Mariano, aquí está su primer cliente, que es usted mismo. Los que están estudiando Derecho, aquí tiene su primer cliente, que es usted mismo. Sepa argumentar con fundamentos jurídicos y científicos lo que usted está diciendo. O sea, no es solo de venir y echar casaca o paja, como hicimos en términos guatemaltecos, sino que tiene que argumentarlo con una buena base. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Entonces, voy a dejar para que alguien, ya sea a través del chat o a través del micrófono, pueda hacer algún tipo de pregunta. Doy la palabra para alguna persona sobre lo que vimos o sobre lo que están trabajando ya en su tesis, porque algunas personas ya lo están haciendo propiamente. Entonces, cedo la palabra para que alguna persona pueda hablar. Si no, yo hago preguntas. Aquí tengo, ahorita vemos 259 personas. Entonces, yo puedo preguntar, así que no hay ningún problema. Pero yo quiero que ustedes me pregunten a mí. Entonces, ¿hay alguna duda de lo que vieron? ¿Alguna duda de lo que vamos a manejar? Repito, si tienen acceso a la plataforma, ingresen lo más pronto posible. Hay una pequeña prueba, son 5 preguntas, que todo es verdaderamente fácil, no hay ningún inconveniente, es solo por formalismo nada más, para poder reunir ciertos requisitos que piden para la obtención del diploma que a usted le van a entregar. Y está una pequeña tarea que sí les va a llevar un tiempo en hacer. Esas son las 2 opciones que se encuentran ahí. ¿Podría repetir cuáles son tiempos en que debe redactarse estos puntos? ¿Cuáles puntos, Tatiana? ¿Cuáles puntos? ¿A qué se refiere con esos tiempos también? A los objetivos. Los objetivos se refiere propiamente en el cual usted va a abordar, cuando usted se delimitó en 1 año o 2 años de estudio, recuérdense que los objetivos, hay 3 tipos de objetivos. Los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, en ese sentido. A corto plazo es 1 año, a mediano plazo de 2 a 5 años, y es muy raro que usted haga una tesis en 5 años. Eso ya se vuelve, eso es más que todo para cuando usted hace algún tipo de tesis de maestría o de tesis de doctorado, pero ahí sí lleva más tiempo en ese sentido. Los objetivos a largo plazo es demasiado, 5 años es demasiado, pues, pero hay personas que sí lo hacen en ese sentido. Los tiempos verbales son en el cual usted va a redactar con los objetivos o las palabras o las terminaciones ar, ir. O sea, debe de comenzar siempre con un verbo para hacer eso. En cuanto a la tarea, lo de los antecedentes es el tema propio de nuestra... Sí, Leonela, es propiamente la descripción que usted me haga sobre lo que usted quiere hacer. Son antecedentes del tema, no del problema, que eso va en otra sección del diseño. Eso lo vamos a ver en la otra reunión. Estas son antecedentes del problema. Quiero ver cómo ustedes van a redactar toda la información que tienen. Ahí les había puesto yo en la tarea 10 libros, pero en la otra sección me planteaban que es demasiado para una semana. Y la verdad que sí. Se los voy a dejar en 5 libros, pues, para que lo busquen. 5 libros, tesis, revistas, páginas de internet, lo que ustedes quieran. Pueden copiar, pueden pegar, no hay ningún problema, pero lo que necesito es su paráfrasis. Por favor, no solo copiar y pegar. Vamos a ver más adelante, porque muchas personas me han planteado eso, las famosas normas APA o las normas de Chicago o las normas de Vancouver. Los vamos a ver en una de las reuniones, pero les vuelvo a repetir, ver normas APA nos lleva casi solo un curso de 6 meses, propiamente.
pero vamos a ver cierta información para que a usted le sea más fácil. Estos pasos que mencionó son los mismos que se manejan en las universidades privadas. Eh, sí y no, Pedro. En algunas universidades privadas, por ejemplo, en la Galileo, en la Da Vinci, se recuerda cuando vimos la sesión anterior, no piden tesis, piden un artículo científico. Los pasos se adecuan a su tema, se adecuan a su problema, como le dije anteriormente. Hay problemas o hay temas que no van a llevar, no necesitan, por ejemplo, hipótesis, no necesitan objetivos, no necesitan una justificación. Eso usted lo va a determinar en consenso con su asesor propiamente, en ese sentido. Entonces, sí se tiene que general hacer un diseño de investigación. Toda tesis lleva previamente un diseño, que es lo que estamos viendo ya propiamente. Hoy fue el primer paso del diseño de investigación, lo que es el planteamiento del problema. Luego vamos a ver el marco teórico, luego vamos a ver la hipótesis, luego vamos a ver lo que son los métodos y técnicas. En las universidades privadas, por ejemplo, como dijimos en el inicio, en el primer semestre, cuando llevan el curso de propéutica, digamos de enero a junio, les lleva 6 meses hacer el planteamiento del problema y otros 6 meses para hacer el trabajo de campo. Nosotros con este curso, por el factor tiempo, lo que en otras universidades, o lo que en la Universidad de San Carlos se ve en 6 meses, nosotros lo vamos a ver en 2 sesiones o en 3 sesiones propiamente. Porque, recuérdense, yo solo estoy actualizándolos, yo solo estoy orientándolos para el tema. Yo no soy el que va a aprobar su tema o su tesis. Usted tiene que reunir los requisitos que le piden en su facultad. Yo solo lo guío, solo lo oriento para que le sea más fácil propiamente. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo? Por el micrófono o por el chat. No hay ningún problema. No, como les vuelvo a decir, yo pregunto. Licenciado, Ya sea de la buenas tarea, ya sea del examen. ¿Sí, Elizabeth? ¿Usted podría explicarnos Sí. en qué consiste el enfoque mixto en relación a cuando una investigación tiene parte cualitativa y cuantitativa o eso no existe? ¿Podría usted explicarme eso, por favor? Sí. Mire, Elizabeth, eso depende del problema. El enfoque cualitativo es en el cual usted va a hacer un trabajo de investigación práctica, en el cual usted va a comprobar con trabajo de campo. Y en el cuantitativo usted va a presentar los resultados. Mire, depende de su tema, depende de su problema, depende de lo que el asesor le diga. Vuelvo a repetir, el asesor le va a orientar, le va a sugerir, pero a la hora, ese tipo de trabajos o ese tipo de presentaciones mixtas dependen del tiempo que usted tenga, depende del interés que usted tenga en hacer el trabajo de investigación, los recursos que usted tenga, pero lo más importante es el tiempo. Vuelvo a repetir, una tesis lleva 1 año o 2 años en hacerla, una tesis de licenciatura. La de maestría lleva alrededor de unos 3 años, la de doctorado lleva unos 5 años. Pero hay personas que confunden que la tesis solo se hace en 6 meses. Eso es imposible, pues nadie hace una tesis en 6 meses. Entonces, los tipos de investigación mixtas es dependiendo el tema, dependiendo el problema, dependiendo de lo que me diga el asesor o dependiendo de lo que me diga el encargado de metodología. Entonces, depende, hay muchas situaciones en eso. Bueno, Sí, gracias. Le preguntaba yo porque sí me participe. sugirieron. ¿Sí? Sí, le decía de ¿Sí, que le Elizabeth? agradezco porque el asesor el asesor me estaba sugiriendo que el tipo de investigación que yo llevo, yo la había primero puesto de que era cualitativa, pero como van a ver resultados y también, como usted dijo ahorita, es un trabajo de campo, pues sí me dijo que tiene que ser mixto. Entonces yo quería por eso saber más de eso. Sí, Pero le agradezco. sí, la mayoría el 90% de las tesis son mixtas, porque los trabajos son teóricos, pero lleva trabajo de campo. Ahora, con esta situación que estamos pasando, pues la tesis se está volviendo más teóricas, porque las universidades o los encargados no están permitiendo hacer ese trabajo de campo. Es que también hay muchas personas que cometen, y eso lo hablábamos en una de las sesiones anteriores, cuando hacen las encuestas, cuando hacen las entrevistas, no hacen aquella presentación o aquella entrevista cara a cara
con la persona, sino que a veces hasta dejan el cuestionario o les mandan un enlace a través de un formulario de Google para que la persona conteste. Y a veces las personas solo hacen aquellas preguntas abiertas, pero preguntas cerradas, sí o no, nada más. Entonces, cuando usted vaya a hacer ese tipo de preguntas, tiene que manejar preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Entonces, ese es su tipo de trabajo. Erwin, sí, cometí un error, pero quiero pedir disculpas. Sí es cuando haga los objetivos, tienen que ser en presente participio. Yo indiqué presente participio, y lo que dice Erwin es cierto, son en infinitivo, pero cometí ese error. Cuando usted redacte los verbos, tienen que ser en infinitivo, y él puso ahí ejemplos. Investigar, legalizar. O sea, debo de utilizar esas palabras en ar, ir. Ahí cometí en ese sentido, pido disculpas. Sí es en infinitivo, pero es en infinitivo. Gracias, Erwin, por esa observación. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que ustedes quieran plantear? ¿Algo que tengan que indicar? Como les digo, ingresen a la plataforma, ahí está todo el material para que ustedes puedan tener ese tipo de información. Y para que puedan hacer esa tarea, ahí dice 10 libros o 10 revistas o 10 tesis, lo vamos a dejar en 5, solo déjenlo en 5, porque quiero ver cómo redactan ustedes, ese es el objetivo. Debe ser, Yesenia, tiene toda la semana para responder ese examen tiene toda una semana para hacerlo. Como le digo, está verdaderamente fácil, para que todas las preguntas están verdaderamente sencillas, no hay ningún problema. Más se tarda usted en ingresar a la plataforma, ese examen lo puede hacer usted en 2 minutos o menos todavía. Todo está verdaderamente sencillo. Sí, en la plataforma está Marisa, en la plataforma de web. Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Esto tiene un valor de 15 puntos. Recuerden que, vuelvo a repetir, los cursos libres no se ganan con puntos, se gana con participación y se gana con asistencia. La asistencia aquí la estoy llevando yo con la plataforma. Entonces, no les voy a complicar la vida, sé que tienen sus tareas, pero algunas personas no las están haciendo. Entonces, yo ahí sí ya no me voy a olvidar, porque la misma plataforma me va a dar el punteo de su participación. Ahí se encuentran los videos de la sesión 1, 2 y 3. Ahorita que terminemos esta sesión, voy a descargar el video, luego lo voy a subir al canal de YouTube y ahí voy a tirar el enlace para que vean las 4 sesiones. Ahí están en ese sentido, para que usted pueda revisar. Sé que hay algunas personas que son nuevas, que hasta hoy están ingresando por primera vez al curso, pues, en ese sentido. Aquí la plataforma me indica que son nuevos en ese sentido. Entonces, alguna persona es nueva, pues tiene que hacer algún tipo de pregunta porque se han habido 3 sesiones. De una regla de cursos libres, solo pueden faltar a 2. Ya faltaron a 3. Pues, bueno, ¿algo más? El correo es licorantescarlos@gmail.com. Alexander, no tengo idea de la clase de hoy por asistencia y trabajos. No sé qué tipo de pregunta, a qué se refiere Alexander. Entonces, Leonela es licorantescarlos@gmail.com. Alexander, por favor, no le entiendo la pregunta, no sé a qué se refiere con eso de no tengo idea de la clase de hoy por asistencia y trabajos. Bueno, vamos a ver, por el clima no puedo. Si no estuvo en clase, pues creo que acaba de ingresar en este momento. Entonces, ahí, como le digo, ingrese a la plataforma y ve en el canal de YouTube la sesión número 4. No hay ningún problema, no se preocupe en ese sentido. Más que todo, a mí me interesa es que ustedes reúnan ciertos requisitos para poder optar a su diploma y que yo les pueda orientar y guiar. Recuerden que yo no soy el que va a aprobar su tesis, vuelvo a repetir, yo no soy el que aprueba su tesis. Solo les estoy actualizando en los temas, que es la función que tendría que hacer el asesor, pero eso es otra historia. Bueno, entonces, ¿no hay ninguna otra duda? Menos mal que aquí no hubo problemas de internet ni problemas de luz. ¿Alguien más que quiera hacer alguna duda? Licenciado, bueno. En la delimitación, en cuanto a la población, por ejemplo, si es una población de padres, de familia, ahí hay que poner las edades con las que se va a trabajar o eso puede ser abierto o ¿qué sugiere usted?
Eso lo va a manejar usted más adelante en lo que se conoce como los instrumentos. Usted tiene que sacar un universo, tiene que sacar una muestra. El término padres es muy amplio en ese sentido, dependiendo, vuelvo a decirle. Usted sí va a explicar ahí qué es lo que quiere hacer o qué es lo que quiere en el problema. Pero más adelante tiene que especificar cuántas personas va a encuestar o va a entrevistar. Ahí empiezan las famosas fórmulas estadísticas. No sé cuál es su tema, pues en ese sentido. No sé qué es lo que usted quiere hacer. Sí, Rebeca, estará toda la semana habilitada. Y automáticamente le da la nota. Automáticamente le da la nota. Hay algunas personas que me han preguntado cuánto llevo de punteo. Cuando entra usted a la plataforma, hay una, cuando entra al curso, hay una opción donde dice calificaciones y ahí va, ahorita hemos jugado 35 puntos ya más o menos. En ese sentido. Es puro formalismo, vuelvo a repetir, es formalismo. Entonces, no se preocupe por el punteo. Tiene que llegar a un 61, pero es por formalismo propiamente. O sea, este no es un, recuerde que este curso no lleva retrasado, pues. Este curso, lo que usted quiere es el diploma, lo que usted quiere es el conocimiento, pero reúne ciertos requisitos. Bueno, entonces, repitiéndole a Elizabeth, depende de su tema, depende la muestra, depende del universo, y también va a depender de lo que hablamos en la sesión. Lo que muchas personas no hacen, las famosas pruebas pilotos. Antes de usted de hacer un trabajo de investigación, reúnase con personas, haga pequeños cuestionarios, haga pequeñas entrevistas para tener una visión más particular de lo que usted quiere investigar. Y eso le va a poder delimitar qué tipo de padres, porque recuerde que padre puede ser un padre de una iglesia, como puede ser padre de 40, 50 años, o un padre de 18 años, no sé. Ahí usted le va a permitir encontrar ese objeto de estudio. Bueno, ¿alguien más? ¿Una duda? No hay ninguna duda. A ver, gracias por su tiempo y su orientación. Gracias, Rebeca. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, no hay ningún algo que quieran decir, estamos por finalizar la sesión. Repito, los que tengan acceso a la plataforma, ingresen. Hay 13 enlaces. Uno para descargar la presentación de PDF, que fue la que vimos hoy. 2, la tarea, que corresponde a esta semana. Y 3, la prueba, una prueba corta, una prueba sencilla, donde todo está verdaderamente fácil. Yo les traigo el tip de lo que van a responder. Algunos ya detectaron qué es lo que tienen que responder ahí. Todo está verdaderamente fácil, no hay ningún problema. Bueno, entonces, si no hay ningún problema, entonces nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora. La otra semana vamos a ver lo que es ya otro tema del diseño de investigación. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Jaime. Bueno, gracias, feliz noche a todos.